Regresaremos sobre ese punto al hacer un capítulo especial a los poderes fácticos. Por lo pronto, subrayamos que AMLO ha puesto un límite, un hasta aquí, ante este tipo de saqueos. Por un lado, el PRI y el PAN asociados con esta criminalidad empresarial y económica, no solamente evadían impuestos y daban privilegios para explotar de un modo monopólico a la iniciativa privada, sino que también se otorgaban de alguna manera circunstancias de privilegio y permiso ilegítimo también para saquear las arcas públicas en favor de estos grupos delincuenciales, de este grupo de amigos, de cuates, como por ahí también se decía, entre políticos y empresarios para saquear las arcas de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de muchos otros organismos públicos, no solamente por la vía de los impuestos. Pero hay algo también importante que hay que sacar de estos 3 años del régimen de Obrador, y eso es el fin de una política de terror, el terrorismo de Estado que venía imponiendo el PRI a lo largo ya de muchísimas décadas. Es algo que también ha encontrado un remanso en el manejo de las Fuerzas Armadas y del Estado por parte de Andrés Manuel López Obrador. Aun cuando lleguemos a hacer críticas del régimen de la 4T, cosa que por supuesto llegará a suceder en nuestro canal, que más allá de ninguna bandera, más allá de ningún partido, nos interesa el análisis de fondo y, en todo caso, los intereses colectivos de toda la sociedad y no solamente de ningún partido político. Pero decíamos entonces, esta ruptura de terror y violencia de Estado también ha llegado por lo menos a una pausa con el régimen de López Obrador. Hay que recordar siempre que más allá de las críticas que lleguemos a hacer también en un momento dado al nuevo régimen o a explorar también las posibilidades que se vienen a futuro una vez que termine el régimen de AMLO, que tendremos que hacerlo tarde o temprano, nunca hay que olvidar el pasado del cual venimos. Nunca se nos puede olvidar, ninguna crítica, decíamos, puede hacernos regresar a ese pasado. Nunca podemos olvidar los crímenes históricos del PAN y del PRI. Nunca podemos olvidar el 2 de octubre de 1968, en que inclusive con tanques de guerra y con el ejército, en la plaza de Tlatelolco, se atrevió la maquinaria del PRI a asesinar jóvenes estudiantes de la UNAM y del Politécnico. Nunca podremos olvidar en 1971 el halconazo que también arremetió contra un movimiento en el Politécnico. Nunca podemos olvidar tampoco las subsecuentes represiones, persecuciones y guerras sucias que representó el PRI y el PAN. El PRI en la guerra sucia en los 70s contra los docentes normalistas que tuvieron que prácticamente decidir por la vía de la guerrilla cuando se cerró un Estado convertido en violencia y en terror. Después del 68 y el 71 no le quedó otra alternativa que algunos sectores sociales luchar en contra de ese régimen autoritario que sí era una dictadura disfrazada, con inclusive algunos literatos de derecha como Vargas Llosa lo han admitido. Era el pereanismo, la dictadura perfecta, una dictadura de partidos en la que en todo caso, y solamente al final, con Calderón y con Fox, simularon una alternancia de poder, cuando en realidad solamente estaba la alternancia simulada
el posicionamiento de esos dos partidos organizados criminalmente. Nunca se nos debe de olvidar que el PRI y el PAN, antes de ser organismos de participación política como partidos políticos, son y llegaron a configurarse de una manera muy acabada como organismos criminales, no solamente de corrupción, sino como carteles de narcotráfico y delitos de muchas otras índoles, como el huachicol. López Obrador representa un intento para romper con eso también, no solamente un rompimiento con la política neoliberal, sino un rompimiento con esa política de terrorismo de Estado, en donde la violencia, el asesinato y la persecución de presos políticos fue una característica de la historia de esos regímenes. No olvidar tampoco Acteal, Aguas Blancas y muchos otros lugares donde se cometió no solamente represión, sino crimen y asesinato en ejecuciones ilegales a mansalva, cometidos por distintos cuerpos en orden de poder, desde el ejército hasta los cuerpos de policía, de estado y de municipio. Recordemos en los últimos acontecimientos de ese tipo de terrorismo de Estado, la violencia y el crimen ejecutado en Ayotzinapa contra jóvenes normalistas, herederos de aquellas luchas sociales de Guerrero, y que fueron también masacrados y desaparecidos, como aún queda el caso sin esclarecer. Luego entonces, nunca debemos olvidar contra qué ha luchado y contra qué